La cuestión es si todo esto debe ser vinculante o indicativo. Hay algunos países del mundo donde el marco presupuestario a mediano plazo se vota por la Asamblea y en el momento de votarlo es vinculante en un periodo plurianual. Esto es el caso, por ejemplo, en Uruguay. Yo creo que en América Latina es el único país donde el marco presupuestario a mediano plazo sea vinculante. En Suecia y en el Reino Unido, lo que se hace es que el marco presupuestario cubre más o menos el 60% de los gastos, y para este 60% de los gastos es vinculante en un periodo de 4 años. Entonces, en el Reino Unido no se repite el marco presupuestario cada año, no es un marco presupuestario rotante como solemos tener en América Central, es fijo para 4 años. Y el 40% que no se programa a mediano plazo son lo que se llaman los gastos gestionados anualmente. Y ahí están los servicios de la deuda, las pensiones, beneficios sociales, beneficios para el paro, cosas así que suelen cambiar bastante de un año al otro. Y también están las contingencias. Y las contingencias son, en cierta medida, el cojín que permite proteger esta parte que se ha aprobado para un periodo de 4 años. Pero, lógicamente, para conseguir tener una parte vinculante en un periodo de 4 años, se necesita unos sistemas de proyección y de control de gastos relativamente robustos para no exigir que lo que estoy llamando el cojín, las contingencias, sean muy grandes. Cuanto menos confianza tenemos en las proyecciones, más grandes tienen que ser las contingencias, y si las contingencias llegan a ser demasiado grandes, pues la herramienta no funciona muy bien. Y en un contexto cuando las proyecciones y el control financiero todavía no es suficientemente robusto, lo más común es de trabajar con marcos presupuestarios indicativos. Pero la lógica sería que en un tiempo dado, de aquí, no sé, 5 o 10 años, partes del marco presupuestario a mediano plazo llegarían a ser vinculantes en el mediano plazo. Y se consigue esto haciendo que los techos futuros se establezcan como presupuestos futuros y que lo que es indicativo ahora llega a ser vinculante en un futuro dado. Entonces, estos son los 4 componentes. Vamos a pasar por cada uno dando una definición. El marco macroeconómico multianual es efectivamente el documento que analiza la evolución económica para ver cuáles son las posibilidades para la economía y, como consecuencia, para el sector público como componente importante de la economía. Y contiene el análisis de la coyuntura macroeconómica internacional y doméstica, y en base al análisis de la coyuntura se basan las proyecciones de principales variables macroeconómicas. Y especialmente aquellas variables que sustentan las estimaciones del presupuesto, es decir, el crecimiento económico, la inflación, el tipo de cambio, los precios de los productos de exportación, etc. En distintos países hay distintos elementos. En el caso de Panamá, por supuesto, lo que se espera como tráfico por el canal forma una parte importante del contexto macroeconómico del país. Pero aquí lo que se está analizando son cuestiones, digamos, dadas. No son cuestiones que el gobierno puede influenciar muy fácilmente. En general, se considera que el contexto macroeconómico viene del contexto nacional e internacional, y que es un poco un contexto dado para la planificación a mediano plazo. Claro, hay formas de tener influencia sobre el crecimiento económico, pero la forma más normal de trabajarlo es de decir que, bueno, esto lo tomamos como hecho, que el crecimiento va a ser esto, y las acciones que tomamos en el medio plazo son acciones
que esperaríamos aumentar el crecimiento en el futuro. Pero a corto plazo, estos son hechos dados, digamos. Lo que no es un dado es la situación fiscal. Y la gran diferencia entre el marco macroeconómico y el marco fiscal es que el marco fiscal debe ser un documento de política. Es decir, se ha decidido aumentar los ingresos y se ha decidido aumentar los ingresos por un cambio de la política fiscal, por ejemplo. O si no, se ha decidido aumentar el nivel de inversión pública y de financiar este aumento de la inversión pública en base a un aumento de la deuda pública. Es decir, hay opciones en la estrategia fiscal. Cada opción, por supuesto, tiene sus consecuencias también. No se puede aumentar la deuda sin tener que pagarla en algún momento dado, y esto tiene sus consecuencias. Pero dado el marco macroeconómico, el marco fiscal permite al gobierno analizar sus opciones y tomar decisiones sobre el nivel de ingresos, el nivel de gastos y el nivel de deuda. Y estos son esencialmente los componentes de un marco fiscal que, por supuesto, derivan de un análisis macroeconómico dado. No se puede preparar un marco fiscal sin tener previamente un marco macroeconómico, ¿verdad? Pero, para repetir lo que digo, a diferencia del marco macroeconómico, que podría ser un trabajo, digamos, técnico, el marco fiscal de mediano plazo debe ser un documento de política. Y lo que se recomienda normalmente es que sea un documento aprobado por decisión política, por ejemplo, por el Consejo de Ministros. En el caso de Nicaragua, el programa económico financiero es aprobado por el mismo presidente y es el punto de partida para el establecimiento de los techos de formulación del presupuesto. Voy a entrar en un momento en el calendario para ver dónde se puede colocar esta decisión para ayudar a la formulación de los otros aspectos del marco presupuestario. Entonces, dos componentes que en varios países se juntan, como es el caso de Nicaragua, el marco macroeconómico y el marco fiscal de medio plazo. Sin tener estos elementos, es muy difícil desarrollar un marco presupuestario de mediano plazo, porque se necesita una base en la realidad. No se puede proyectar gastos sin tener una idea de lo que son los límites, y estos límites vienen de un contexto macroeconómico y de unas decisiones políticas sobre la situación fiscal. Ahora, lo que aquí estoy llamando el marco presupuestario de mediano plazo reúne una serie de techos plurianuales de gastos, normalmente por sector, pero podría ser también por institución, y distribuye los techos entre los sectores y las instituciones para los próximos años, siempre consistente con el marco fiscal a medio plazo y definidos en función de la planificación nacional, sectorial y las prioridades. Es decir, cómo se reparte el dinero disponible, para así decirlo, entre un sector y el otro, debe ser un reflejo de las prioridades nacionales. De ahí la necesidad de tener una idea clara de lo que son las prioridades, pero estas prioridades igualmente se podrían reflejar en este documento. Y por lo menos en el caso de Nicaragua, lo que se coloca en la página web del Ministerio de Hacienda como anexo al presupuesto anual, que se llama el marco presupuestario de mediano plazo, tiene un capítulo que introduce las prioridades del gobierno y explica la razón por la distribución de los recursos disponibles entre los sectores. Esto también normalmente se prepara de una forma iterativa, es decir, que en el momento de formular el marco presupuestario de mediano plazo, el Ministerio de Hacienda, en colaboración con la ente de planificación, podría ser la presidencia, podría ser otra entidad, preparan techos
y se prepara a nivel institucional una serie de proyecciones, y estas proyecciones luego se discuten y tal vez en este momento se cambiarían los techos. Entonces el marco presupuestario deriva de un marco fiscal, y normalmente el marco fiscal no cambia, pero el marco presupuestario puede cambiar sobre los otros sectores menos prioritarios para permitir proteger los marcos de gastos en los sectores prioritarios. Entonces es mejor hablarlo en el plural. No es el marco de gastos, normalmente son los marcos de gastos, sectorial o institucional, contienen el detalle por sectores o instituciones de la distribución de los recursos asignados entre programas, proyectos y las actividades institucionales priorizadas. Y normalmente, y esto es el vínculo con el proceso de presupuestación por resultados, debe haber metas de producto para cada programa y idealmente metas de resultado para la institución. Algunos países no trabajan por programa y no hacen un desglose por programa de lo que es el marco de gasto institucional. El caso de Chile, por ejemplo, no tiene programas. Trabajan a nivel institucional, hay metas de producto por institución y hay metas de resultado por institución, sin bajarlo en programas. La gran mayoría de los países que han tenido éxito con los marcos presupuestarios utilizan programas. El Reino Unido tiene programas, Suecia, Australia, Nueva Zelanda. La gran mayoría dividen el marco de gasto sectorial o institucional por programa, pero no es absolutamente necesario. Entonces, estos son los componentes que yo diría son necesarios. Pueden tener una forma diferente en cada país, y en el proceso de desarrollo de un marco presupuestario a mediano plazo normalmente se empieza por arriba, es decir, sin tener un marco macroeconómico y un marco fiscal a medio plazo, es muy difícil pasar a la próxima etapa. Pero lo que sí se puede hacer es simultáneamente trabajar con el marco fiscal y trabajar con 2 o 3 sectores pilotos, desarrollando un formato de marcos de gastos para avanzar el proceso de una forma un poco más rápida. Porque lógicamente la gente que prepara un marco fiscal a mediano plazo no son la misma gente que trabajan con los marcos de gastos. Normalmente la gente que trabaja con los marcos de gastos serían gente adentro de las instituciones o los ministerios sectoriales y gente adentro de la dirección de presupuesto y de planificación, mientras que la gente que trabaja los marcos fiscales normalmente están en las unidades de gestión fiscal y en los bancos centrales. Entonces son gente diferente y es posible trabajar a este nivel y a este nivel, juntándolo finalmente en lo que sería el marco presupuestario. ¿Okay? Entonces, estos son los 4 componentes ideales que, como digo, pueden tener nombres diferentes en cada país, pero siempre existen de una forma a la otra en cualquier marco presupuestario, digamos, exitoso y que sea sostenible en el tiempo.